Ok, Tenemos, vamos a respirar profundamente y al exhalar vamos a soltar todas las tensiones de nuestros tres cuerpos, físico, astral y mental. Luego, poniéndonos en disposición para hacer contacto con nuestro ser superior y nuestra alma, vamos a decir que el poder de la vida una afluya a través de todo el grupo de verdaderos servidores. Que el amor del alma una caracterice la vida de todos los que tratan de ayudar a los grandes seres. Que cumpla mi parte en el trabajo uno mediante el olvido de mí mismo, la inofensividad y la correcta palabra. Oh. muchas gracias, Neida. Vamos Por nada, entonces, con gusto. vamos a colocar las páginas. ¿Lo pueden ver en pantalla? Sí, sí se puede ver. Ok. Entonces, bueno, vamos a comenzar con un tema nuevo acerca de las preguntas que el maestro recibió y decidió responder. Entonces, ahorita, pues toca la fiebre. Entonces, bueno, ¿quién quiere leer para guiarnos en la lectura? Anímense. Yo puedo hacerlo desde el celular, estoy. A lo mejor tendrías que ir subiendo un poquito más porque la barra de abajo me va a tapar los últimos renglones. Ok, yo voy subiendo en la medida que lo necesites. Perfecto. La fiebre. La fiebre indica simplemente dificultades y es un sistema básico de purificación y eliminación. Es un indicador y no la enfermedad en sí. Reflexionemos sobre esto y aplíquenlo en todos los planos, pues la fiebre del plano físico tiene su contraparte astral y mental. Es energía excesiva que consume y al hacerlo alivia y cura, ya sea subyugando al germen o conjunto de energías que la provocó o mediante el poder liberador de la muerte. Toda vez que es posible y el cuerpo físico es suficientemente fuerte para resistir la tensión, conviene dejar que la fiebre siga su curso durante un tiempo, pues es el método que emplea la naturaleza para curar ciertas condiciones indeseables. La fiebre no solo advierte la presencia de lo que causa el malestar, sino que contiene en sí un definido valor terapéutico. Se requiere una cuidadosa vigilancia y equilibrar las energías del cuerpo. Mientras la fiebre prevalece, el cuerpo queda relativamente inutilizado, afectando sus actividades normales. Respecto a la curación y al correcto tratamiento de la fiebre, la profesión médica ortodoxa conoce mucho y tal conocimiento será suficiente hasta que sean mejor comprendidas las causas de la fiebre y los médicos puedan trabajar con la causa y no con los efectos. El
superemocionalismo es una analogía astral de la fiebre física e indica que prevalece el germen del deseo, el cual debe ser tratado antes de que pueda bajar la fiebre. Su analogía mental es una mente superactiva, mal regulada, muy ágil, pero fútil en realizaciones. Ok, vamos a dejarlo hasta aquí Bien, para comentarlo. Es un párrafo pequeño, pero bueno, nos dice muchas cosas, ¿no? Como por ejemplo que nosotros cuando una persona tiene fiebre, inmediatamente intentamos por supuesto, no una fiebre de 40 grados, pero apenas hay como medio o un grado más de fiebre, en general se trata, bueno, de tomar un antipirético, se dice, creo, o sea, algo que baje la temperatura. Y entonces el maestro acá dice claramente que cada vez que sea posible y el cuerpo físico sea fuerte para resistir esa tentación, esa tensión, porque sabemos que hay mucha energía allí. Entonces conviene dejar que la fiebre cumpla su propósito, pues es el método que emplea la naturaleza propia del cuerpo para curar ciertas condiciones indeseables, porque no solamente advierte la presencia de lo que causa el malestar, sino que tiene un valor terapéutico, sanador por sí mismo, porque eh, como que contiene esa actividad del germen o del virus que tenga el cuerpo, eh, y de alguna manera el cuerpo entonces activa su sistema inmunológico para atacar al invasor, vamos a decir así. Y obvio que dice que se requiere una cuidadosa vigilancia y equilibrio para, o sea, equilibrar las energías del cuerpo. Entonces, cuando uno tiene fiebre, dice el maestro, el cuerpo queda relativamente inutilizado, afectando las actividades normales. Y entonces la persona con fiebre debería estar en reposo, hidratándose y no estando en una actividad de un día normal, ¿no? O sea, hay que permitir que la fiebre cumpla su propósito terapéutico y no hagamos resistencia a esa condición. Ahora, un concepto mm, que él dice aquí, que el germen no solamente, a ver dónde está, no solo acá, no, que hay fiebre no solo en el plano físico, sino también en sus contrapartes astral y mental. Bueno, este es un concepto relativamente novedoso en el sentido de que siempre la fiebre lo asumimos en el cuerpo físico, tomamos la temperatura en el cuerpo físico, pero más adelante dice que el superemocionalismo, esa exageración de emociones, producto de un deseo incontrolable, también es una analogía de la fiebre física y que también esa mente superactiva que no se controla, eh, que está superactiva, pero también no concreta nada. O sea, piensa, pero no concreta, ¿no? Entonces, ese estadio también es un estadio febril de la mente. Entonces, es un concepto también eh, de alguna manera novedoso, ¿no? Vamos a ver si hay algún comentario acerca de la fiebre y de estos elementos que está poniendo el maestro aquí.
Dianita, en lo que tú dices respecto a la fiebre, este, normalmente la gente común la hacemos cuando alguien, algún familiar, alguien o los hijos están con fiebre, de darle el antipirético, pero es por falta de información. Lastimosamente, este, los médicos o las personas a las que acudimos no nos explican o no nos explicaban, ahora ya más o menos sí, dicen que no hay que bajarla. Entonces uno tenía el temor de que pudiera pasarle algo, que le diera, no sé, algo más Claro. fuerte. Y que puede Pero pasar, ahora, y que puede ajá, pasar también. pero ahora yo he visto con mis nietos, por decir, que le dicen, tiene fiebre, sí, déjela así, no le dé nada, que se hidrate mucho y esperemos. Y los chicos se sanan, en realidad al segundo o tercer día ya están sanitos, Claro. Pero pero recordemos que, obviamente recordemos no esto. sirve fuerte. ¿Perdón? Ajá. Recordemos esto que dice el maestro, se requiere una cuidadosa vigilancia, ¿no? Sí. Entonces, Ujú. porque dice, toda vez que es posible y el cuerpo físico es suficientemente fuerte para resistir la tensión, conviene dejar que la fiebre siga su curso. Pero de repente un niñito todavía no tiene un sistema inmune, una fortaleza en su propia naturaleza como para resistir ese proceso, vamos a decir, de fiebre. Y bueno, hay que estar vigilante porque eso puede, no me acuerdo el nombre, Ujú. desencadenar en un problema mayor, ¿no? Y tener, por Claro, ejemplo, porque un eso le grado. dicen, Ujú, a mi nuera, por decirte, ujú. le dicen, no, es viral, no es de bacteria, nada, y el cuerpo tiene que aprender a defenderse. Y ahí solamente les dan Sí, sí, hidratarlos y nada más. sí. Ahora la pregunta es, cuando nos da fiebre emocional, ¿hasta dónde no vamos a- o mental? ¿Cuál es el punto donde sí hay que actuar y controlarlo, ¿no? Este, porque dice, el super emocionalismo, el último párrafo, bien interesante. El superemocionalismo es una analogía astral de la fiebre física e indica que prevalece el germen del deseo, el cual debe ser tratado antes de que se pueda bajar la fiebre. Fíjense. O sea que esa es como ir a unas causas más sutiles que han provocado la fiebre en el físico y hay que ir a ese disparador emocional que trajo el problema. Y lo mismo pasa en el mental, ¿verdad? Esta es una parte que es bien, bien interesante para que la consideremos, esta parte. Pregunto, eh, en general la fiebre no está sola, ¿no es cierto? Está acompañada de algún otro síntoma, ¿puede ser? Bueno, y no soy doctora, Gaby, eh, pero sí me imagino que sí, porque dice que es un indicador la fiebre de algo que está Ujú. pasando en el cuerpo. Y eso que está pasando es lo que está afectando el equilibrio homeostático del mismo cuerpo. No sé, no sé si en el grupo hay doctores. Bueno, Sijam es médico. Hola Dianita. Ajá, Ah, por el punto de la fiebre, existe fiebre, solamente fiebre como síntoma y también adicionado otros síntomas a veces, claro. pero no siempre coincide. A veces la fiebre es el primer síntoma, solamente la fiebre, y a veces se mantiene como fiebre varios días.
hasta que después, con los exámenes, los estudios, se pueda determinar cuál es la causa de la fiebre. Entonces es correcto, como dice acá, que de inicio no se haga un tratamiento con antipiréticos o con otro tipo de medicamentos, porque a veces enmascara el cuadro en sí. Entonces Claro, hay que esperar un poquito. Puede ir solo como síntoma o también de inicio acompañado de otros malestares, pero eso de inicio hay que ver primero expectante qué causa puede tener, porque a veces si es solamente fiebre y se pasa en un par de días, pues no, no es muy importante, ¿no? claro. Eso quería añadir. Ay, gracias, Ana. Claro. Tiene sentido. Tiene sentido. Gracias. Bueno, entonces vamos a continuar con algo que, bueno, siempre tenemos, está presente el cáncer en nuestros días, ¿no? De alguna manera. Gaby, ¿puedes Bueno, continuar? ¿Sí? sí, cómo no. La cura del cáncer. En toda enfermedad de naturaleza maligna existe un núcleo vital o centro viviente de energía que absorbe, lenta o rápidamente, según el caso, la fuerza vital del hombre. En las primeras etapas de una enfermedad como el cáncer, el núcleo vital no se descubre hasta que la condición maligna es tan potente que resulta excesivamente difícil prestar ayuda. Sin embargo, su curación es posible únicamente en esas primeras etapas. Entonces puede ser efectuada la curación, pero repito, solo si se invoca la voluntad del paciente. Poco puede hacerse en los casos de cáncer a no ser que haya una inteligente colaboración de quien ha de ser curado, porque el único método que detallaré más adelante consiste en fusionar la voluntad dirigida del paciente y la del grupo curador en una funcionante unidad de fuerza. Cuando esto ha sido realizado, entonces la energía invocada y concentrada seguirá el pensamiento, de acuerdo a la antigua ley, y así estimulará la zona que rodea el cáncer, es decir, los tejidos sanos, para que sean absorbidos los tejidos enfermos y débiles por los tejidos sanos y fuertes. Si la energía es dirigida directamente al cáncer, la condición cancerosa será estimulada y la dolencia se multiplicará. La curación del cáncer en sus primeros indicios se hace en dos etapas. 1. La estimulación de los tejidos sanos. 2. La construcción de nuevos tejidos para reemplazar a los enfermos, los cuales son expulsados y absorbidos gradualmente. El cáncer siempre aparece antes de la transmutación de la fuerza emocional, debido a que muy pocos discípulos y por lo tanto mucho menos personas comunes han logrado la transmutación de la emoción. La liberación de la emoción es tan rara que, en esta etapa de la historia del mundo, podría decirse que no existe. Ninguna persona integrada que funciona activamente tiene predisposición para contraer una enfermedad como el cáncer o cualquier otra enfermedad, como sucede con las personas de tipo emocional. Aquellas son más propensas a las perturbaciones cardíacas. Una vida plenamente activa
impide una enfermedad como el cáncer, aunque no siempre. A medida que las fuerzas vitales circulan más lentamente y se acerca la vejez, a menudo aparece el cáncer, lo cual comprueba la veracidad de mi primer argumento. En días como estos, en que el cáncer es el segundo gran agente de destrucción y mortalidad, y si estoy en lo cierto, el cáncer es una enfermedad planetaria. Casi todos están propensos a contraerlo. El temor es el gran factor predisponente, como también la inercia y el emocionalismo. Bueno, ay, se me fue la página. Vamos entonces. La cura del cáncer, ¿no? Entonces, eh, está hablando que lo que hace toda enfermedad maligna es que consume o absorbe la fuerza vital del hombre, o sea, la vitalidad del hombre. Entonces, por supuesto que dice que una enfermedad de naturaleza maligna como el cáncer, si no se descubre en sus etapas tempranas, luego es muy difícil eh, que se sane, ¿no? Acá lo dice concretamente, su curación es posible únicamente en las primeras etapas. Ahora, ¿cómo es el método de curación? Lo va a indicar con detalle más adelante el maestro, pero involucra la voluntad del paciente. Entonces, la voluntad del paciente, la del grupo sanador, constituye una unidad donde se invoca un tipo de energía, como el pensamiento sigue esa energía, se estimula la zona, y aquí está el otro concepto, se estimula la zona que rodea al cáncer, es decir, los tejidos sanos. Nunca se estimula el área del problema, porque si no, se sobreestimula el área, se manda esa energía a través del pensamiento y se sobreestimula. Entonces, la curación de cáncer tiene dos etapas. Se estimula los tejidos que están sanos y que los rodean. Esa es una parte. Y la segunda parte se pide por o sea, se trabaja sobre la regeneración de nuevos tejidos para reemplazar el tejido enfermo. ¿Por qué? Porque el tejido enfermo es expulsado y es absorbido por el propio cuerpo o reabsorbido. ¿Sí? Entonces hay que reemplazarlo por tejido sano. Y luego dice, el cáncer aparece antes de que se logre la transmutación de la fuerza emocional, que es lo que está indicando ese proceso de ascenso de energía de plexo solar a corazón. Y dice, muy pocos, han logrado esta transmutación de la emoción. Es tan rara que en esta etapa de la historia del mundo, la humanidad, vamos a decir, no lo ha logrado todavía, por lo menos todavía. Y aclara, ¿no?, que la persona que está integrada con el alma no tiene esa predisposición a contraer el cáncer o cualquier otra enfermedad de tipo emocional. Los discípulos sí son más propensos a las perturbaciones cardíacas, como lo hemos visto antes, por ese paso de energía de plexo solar a corazón. Eso lo vimos antes, en alguna clase pasada. Una vida plenamente activa
pide una enfermedad como el cáncer, aunque no pasa siempre. Y también con el tiempo, con los años, también dice, aparece el cáncer. Bueno, porque con los años también la persona deja de ser tan activa, tan dinámica, y obviamente, pues ese parece ser un factor que predispone al organismo a contraer el cáncer. Y dice, el temor es un gran factor predisponente, el miedo, el temor, la inercia, o sea, la falta de actividad y ese emocionalismo descontrolado, vamos a decirlo así, también son factores que predisponen al cáncer. Yo no sé las estadísticas de hoy en día, pero para aquellos días el cáncer era el segundo gran agente de destrucción y mortalidad, al punto que decía que para él, para el maestro, es una enfermedad planetaria. Bueno, algún comentario, aunque los métodos de curación los va a indicar más adelante, pero ya nos da algunos esbozos. ¿Algún comentario, alguna idea? Bueno, respecto a esto del cáncer, realmente tiene mucha prevalencia, mucha incidencia ahora y es importante conocer todo esto para poder ayudar a las personas que conocemos, ¿no? De una o de otra manera, para ayudarles, porque creo que es un tema multifactorial la predisposición del cáncer, ¿no? Tanto en la parte interna como que en la parte, hablamos como enfermedad planetaria, como que tenemos también digamos, el karma que la persona también tiene que superar o lograr pasar esto. Y muy interesante esto que indica que hay que curar el tejido sano. Y es muy cierto que en las primeras etapas, sobre todo in situ, el cáncer cuando se descubre, pues obviamente la cirugía es un factor importante porque se opera y siempre decimos, bueno, la cirugía es curativa cuando se descubre a tiempo. Eso también es importante tomar en cuenta. Así es. Eso por ahora, Dianita. Gracias, Ana, muchas gracias. Boa noite. Só complementando, é Aurora, que a causa mais comum de morte é o acidente vasculares, são os cardiovasculares. E, em segundo lugar, o câncer. en segundo lugar el cáncer. Isto. Bueno, Agora, fíjate, dice acá, el cáncer es el segundo gran agente de destrucción y mortalidad. isso, No continua dice, sendo. sí, es como ahora, ¿no? Bueno, no sé si en algún lugar el maestro dice que el primero es las cardiovasculares, no sé si lo dice en algún lado. O sea, el discípulo sí, porque el discípulo Discípulos, trabaja en ese ascenso de energía, ¿no? De plexo solar al cardíaco, entonces está más predispuesto. Pero como exato. humanidad en general, no sé cuál es la primer causa. ¿Ves? Aquí quisiera resaltar la parte psicológica que acompaña solo la palabra cáncer. Las personas asocian cáncer con muerte y eso no ayuda nada en el tratamiento. Entonces, Eso es así. sí hay que un poquito desmistificar esto y conseguir la colaboración del paciente, porque el paciente tiene miedo al cáncer y eso hace que no colabore y tenga una actitud negativa, se vuelve víctima, etcétera. Y aquí me parece que es importante la colaboración
del paciente en su tratamiento. Sí, sí. Eso. Sí, Ham, gracias. Sí. Sí. Sí, Ujú. claro que va asociado al miedo, ¿no? El mismo grupo familiar, ¿verdad? También. Eh, y sin embargo, también vemos esos casos de los pacientes que se paran con una fuerza y un poder y dicen, esto no me va a agarrar. O sea, yo voy a salir de esto, se paran frente a un espejo, lo que sea, y van para adelante con mucha firmeza, sin miedo. Entonces, tienen más posibilidades de salir adelante, ¿no? Sim, isso é muito importante. Como a Ana e a Sirhan comentou, que Ajá. agora com as novas técnicas de tratamento e o acesso ao aspecto psicológico, esse medo do câncer já está diminuindo um pouquinho, e o que facilita, então, todo a propedêutica e o tratamento dessas pacientes. Ujú. Así es. Bueno, vamos aquí a otro tema. Son temas actuales, ¿no? Todo esto. La demencia precoz. Continuamos. La demencia precoz. ¿Qué es demencia precoz? ¿Evidencia este fenómeno una herencia grupal de familia? ¿Podría ser una clave el hecho de que se manifiesta en los primeros años de la adolescencia? ¿Es correcta la actitud del médico clínico que la clasifica en la categoría de incurable? Estas y similares preguntas son formuladas por los estudiantes y practicantes de la curación. Dichas enfermedades físicas, clasificadas con el título general de demencia, son mucho más abstrusas de lo que comúnmente se cree. De acuerdo al punto de vista de los esotéricos, se clasifican en las relativamente simples categorías siguientes. 1. Las que se deben a la deterioración del tejido cerebral. Muchas de ellas, y más de lo que se admite, son definidamente de origen sifilítico, y recordaré que, esotéricamente hablando, por lógica es así, pues los órganos sexuales físicos son la analogía inferior de la relación negativa-positiva que existe en el cerebro entre los dos centros de la cabeza y las glándulas pituitaria y pineal. 2. Las que se deben al sobreestímulo de las células cerebrales por algún tipo de energía que desequilibra otras formas y produce ciertos tipos graves de insanía. 3. Aquellas donde no existe una verdadera dificultad física, ni lesiones o tejidos enfermos, sino simplemente una floja conexión entre el cuerpo etérico y el vehículo físico denso. Entonces, trae obsesión o posesión. Tales casos son frecuentemente, debería decir comúnmente, considerados por los psiquiatras ortodoxos y los médicos como tipos de demencia, aunque en realidad no lo son. Si la persona afectada puede ser puesta nuevamente en posesión de sí misma por un psicólogo comprensivo, y esto es muy posible, entonces cesa la perturbación. En la actualidad hay una pronunciada tendencia entre los psicólogos
más progresistas a tratar estos casos basados en la hipótesis que he enunciado, y esto constituye un adelanto definido. 4. Aquellas donde ocurren ciertos tipos hereditarios de desequilibrio mental, causados por acontecimientos originados en otras vidas y constituyen karma punitivo o retributivo. Para que esto suceda, el alma elige deliberadamente como vehículo físico esa forma que contendrá ciertas taras heredadas, introducidas allí por los señores del karma, cuando el alma es incapaz de aferrarse a su vehículo, como sucede con los no evolucionados, o con propósito e intención cuando el cuerpo, por estar altamente evolucionado, puede ser dirigido por el alma. No coloco estos distintos tipos de insania o desequilibrio bajo diferentes rótulos, porque el tema es demasiado complicado y a menudo existen varios factores predisponentes y frecuentemente hay solo indicaciones de dificultades que nunca pueden llegar a ser graves. Únicamente enumero las categorías, dejando al investigador la tarea de clasificar los síntomas y asignarles la causa correspondiente, después de mucho trabajo experimental. El momento está cercano. 5. Aquellas en que la mente es indebidamente fija y estática y controla el cerebro tan irracionalmente que parece existir un solo punto de vista, una sola actitud hacia la vida y ninguna fluidez y capacidad para adaptarse. Tales individuos pueden sufrir, por ejemplo, lo que se denomina idea fija, o pueden ser víctimas de algún pensamiento mental obsesionante. Dichas obsesiones mentales pueden abarcar desde un fanatismo moderado a una manía religiosa, con sus paralelas características de sadismo, crueldad y morbosidad generales. La demencia precoz puede ser ubicada en el primero y cuarto grupos y comúnmente es una mezcla de los factores que describe a ambos. En todos los casos es heredada y si no lo es, aparentemente en forma física, entonces está basada en las condiciones astrales heredadas, que a su vez contribuyen a determinar las condiciones físicas. Es de origen sifilítico, frecuentemente traída de otra vida, siendo en esta vida particular totalmente incurable. Vamos a leer este párrafito que sigue el contexto. Su base sexual se manifiesta porque se presenta en los primeros años de la adolescencia. Sin embargo, se puede ayudar mucho al paciente en las primeras etapas, si los síntomas son debidamente reconocidos y es dirigida su vida mental, y la eficacia dinámica de nuevos intereses es aplicada. Una motivación espiritual en intereses análogos puede a veces retardar el desarrollo de la enfermedad. Cuando esto ocurre y la enfermedad es tratada desde los primeros años de la vida, pueden evitarse las peores crisis.
dentro de la medida en que el paciente trata inteligentemente de ayudarse a sí mismo, protegido también por el cuidado inteligente de un médico, puede contrarrestarse grandemente la perturbación, particularmente en lo que concierne a su repetición en otra vida. ¿Está bien hasta allí, Diana? Bueno, este párrafo es el último, así que podemos terminarlo ya. Era muy largo. Ah, bueno. Muchos de tales problemas están intrínsecamente ligados al pasado, y hasta que no sean dadas al mundo las leyes que rigen el renacimiento, me será difícil explicar los procesos que rigen la herencia física, los resultados kármicos y también lo que se denomina karma retributivo. El reconocimiento de los tipos más sutiles de enfermedad y la ayuda de los psicólogos en colaboración con la medicina ortodoxa, que indudablemente tiene su lugar, por ejemplo, en la administración de los correctivos glandulares, además del correcto tratamiento higiénico desde la infancia, realizará mucho y extirpará gradualmente las enfermedades mentales y cerebrales que todavía son tan numerosas y penosas. Bueno, vamos a retroceder para ir comentando. Vamos a ver esos 5 puntos que detalló el maestro. Y comenzamos entonces con demencia precoz. Bueno, se le dice precoz porque, según entiendo yo, eh, se manifiesta en los primeros años de la adolescencia, es decir, que ya pareciera, esto no soy, ahí Siján puede puntualizar más el hecho, pareciera que en los primeros años, pues ya los signos de una demencia pudieran aparecer y luego pues se hará más evidente en el transcurso de los años, ¿no? Hay muchas enfermedades que reciben el título de demencia y parece que esto es, bueno, como todo lo que tiene que ver con, con- con con la mente, pues es complejo, ¿no? Entonces, acá divide 5 puntos. ¿A qué puede deber esa demencia precoz? Uno, a la al deterioro del tejido cerebral. Entonces, muchos de ellos tienen un origen sifilítico y recordaré que es así, pues los órganos sexuales físicos son la analogía inferior de la relación negativa-positiva que existe entre los dos centros de la cabeza y la glándula pituitaria y pineal, ¿no? O sea, los dos centros de la cabeza, coronario, agna, y su correspondiente pituitaria pineal en el aspecto más denso, como glándulas. Entonces, bueno, eh, eh, hablando con simpleza, puede haber una deteriorización propia, un deterioro propio del tejido cerebral. Y que el maestro lo relaciona con la sífilis. Luego habla en el punto 2 de un sobreestímulo de las células cerebrales por algún tipo de energía que va a desequilibrar. Entonces, esto me recuerda en los libros de Patanjali bueno, a lo largo de muchas exposiciones del maestro que cuando el que medita se siente sobrecargado, con dolor de cabeza, etcétera, bueno, son síntomas como para decir, oye, para,
porque algo está pasando. No puede continuar un sobreestímulo en el cuerpo mental a través de la meditación, ¿no? El tercero, en el caso de que hay una floja conexión entre el etérico y el físico denso. Y entonces esto trae obsesión o posesión. Aunque el maestro dice que estos no son tipos de demencia. No son tipos de demencia. La obsesión o la posesión. Si la persona afectada puede ser puesta en posesión de sí misma por un psicólogo, entonces cesa esa perturbación. Bueno, aunque aquí declara de que la obsesión o posesión realmente no son tipos de demencia, pero sí esta conexión deteriorada, floja, entre el etérico y el físico denso, que se debe a muchas cosas, por ejemplo, la ingesta de ciertos psicotrópicos produce esto. Abre paso a estas situaciones. En el punto 4 ya hablamos de herencia de otras vidas. Esto forma parte del karma, como Ana estaba diciendo también. Y bueno, el alma elige esa condición para liberarse de esas situaciones que él creó, de esas causas que él mismo generó en otras vidas. ¿Qué más? Bueno, es como decimos, multicausal, hay muchos factores predisponentes, ¿no? Y el Anita, punto, perdón, una pregunta. ¿El karma punitivo o retributivo es lo mismo? sí, yo creo que sí, si no me confundo, sí, Allá. sí, sí. O sea, es el karma que ha creado la misma persona. Sí, es retributivo o punitivo porque, bueno, porque hay que responder a esa causa que se generó en otra vida. En ese sentido Ah, es punitivo o retributivo, tío. ¿no? Ya. De todas maneras lo vamos a investigar por si acaso. Y el punto 5 es la idea fija, las personas que tienen una idea fija, que son muy obsesivos con una sola actitud ante la vida. Entonces esa obsesión mental, bueno, o sea, no se puede dialogar, no se puede lograr una reflexión interna, hay un fanatismo que, em, que lleva a estas características: sadismo, crueldad y morbosidad. Bueno, estos son los 5 puntos que el maestro va describiendo eh, de qué situaciones podemos encontrarnos, ¿no? Porque muchas veces a lo mejor es más de una, como en este caso donde dice acá, la demencia precoz puede ser ubicada en el primero y cuarto grupo, ¿sí? O sea que puede haber más de una expresión o más de una causa para su expresión, mejor dicho. Y esto vuelve a repetir, ¿no? Es de origen sifilítico. Aunque la persona no tenga esta enfermedad en esta vida, pues la trae de otra. Y su base sexual se manifiesta porque se presentan los primeros, es decir, esa demencia precoz aparece en los primeros años de la adolescencia. Bueno, está hablando que una motivación espiritual, ¿no? Para sacarlo del plano sexual,
puede retardar el desarrollo de la enfermedad y puede evitarse también peores crisis. ¿Qué más? Y vuelve acá a tocar el tema kármico, el karma retributivo, los resultados kármicos, la herencia física, o sea, los procesos que hemos heredado de otras vidas. Y bueno, dice que estas enfermedades, los médicos ortodoxos con los psicólogos, el correcto tratamiento higiénico durante la infancia, extirpará las enfermedades mentales y cerebrales que son tan numerosas y penosas. Bueno, vamos a ver si Diana, hay alguna reflexión. Aurora, adelante. sim, é importante lembrarmos que, na atualidade, essas gomas sifilíticas não são mais comuns, porque já descobriu o tratamento e raramente ela chega na fase terciária da manifestação da sífilis. Então, praticamente reduziu drasticamente essa demência precoce na humanidade atual. Ajá. Deu para entender? Sí, sí, entendí. Ok, Creo que todos entendimos porque fue muy claro, ¿no? ok, Sí, que la sífilis pues ya está controlada en estos isso, tiempos, ¿no? Pero exato. acá lo que también el maestro señala que frecuentemente viene de otra vida, no de esta, no de esta. Entonces venimos arrastrando un problema pues de otra vida, ¿no? Entonces la causa está ahí, aunque la persona no sea sifilítica. A ver, otro comentario. Sí, a mí me gustaría Ah, sí. comentar un poco esto. Realmente dentro de la psicología tenemos mucho encuentro con esta parte que habla de la floja conexión entre el cuerpo etérico y el vehículo físico y los casos de obsesión y posesión. Muchas veces como psicólogos nos damos cuenta, o sea, uno se da cuenta que es realmente la trama etérica está muy debilitada, pero al final realmente uno se da cuenta que poco sabemos de eso. O sea, los casos que se presentan son bien complicados, hay mucho sufrimiento y generalmente a nivel de la psiquiatría, estos pacientes, por ejemplo, con esquizofrenia, muchos no son esquizofrénicos, sino justamente es esta floja conexión entre el cuerpo etérico y el vehículo físico, pero también hasta el momento no hay un diagnóstico así bien claro, ni en la medicina ortodoxa, ni tampoco en el campo de la psicología esotérica. Sabemos que es eso, pero es muy difícil de tratar. Eso es un punto. Otro punto es esto de la deterioro del tejido cerebral, que en la vejez es normal este deterioro, ¿no? O sea, en edad avanzada son menos sinapsis, la mielina y todas las conexiones también afectan la memoria, afectan el pensamiento. Sin embargo, en estos últimos años, con los ejercicios y la neurociencia, se ha avanzado muchísimo en esta parte de mantener la claridad mental. Pero es por eso que es precoz, porque se supone que en edad avanzada todo el cuerpo se va deteriorando
y lo mismo pasa a nivel cerebral. Ahora, el punto aquí de otras vidas también es el factor del karma, ¿no? Que ha venido justamente a rescatar o restaurar muchas cosas, mucha energía y reajustar la energía pasada, ¿no? Que también trae problemas de deterioro mental. Y otro aspecto también que vi en la parte práctica es que en las personas que hacen mucha meditación sobreestimulan, incluso desarrollan tumores cerebrales por justamente la estimulación de energía y que el vehículo no está preparado para esa cantidad, ese flujo de energía. Entonces eso nos hace recapacitar también que tenemos que ir paso a paso sin saltar etapas, sin provocar etapas o estimulación. Eso básicamente quería decir. Excelente, Siján, excelente. Y sí, sobre la meditación, el maestro, muchas fórmulas meditativas dice no más de 10 minutos o no más de 15 minutos. O sea, meditar 30 minutos o una hora es una locura en estos tiempos, además con las energías a las que estamos expuestos. Es una locura. Realmente tenemos que cuidar el factor tiempo también. Hacerlo con calidad y poco tiempo. Poco tiempo. Seguimos adelante porque viene otro tema que bueno. Quería preguntar algo. Si todo esto está hablando de un problema mental, psicológico, ¿cuál sería el punto de, de partida de una persona para encontrar un camino de sanación? O sea, es como que siento la sensación que tengo que, que ahí el punto de la sanación del alma o que el alma empiece a activar una voluntad en los planos sutiles, porque si no, no encuentro el punto de partida. No sé, me explico. Si una persona está enferma de cáncer, puede buscar las formas eh, de trabajar y de pedir la ayuda médica, tanto ortodoxa como espiritual, pero una persona que tiene problemas mentales, cuál es el punto de partida? No sé si me explico. Sí, te explicas de todas Sí, maneras. te explicas, sí te explicas bien. Lo que pasa es que justamente lo que lleva a una persona con problemas mentales es el sufrimiento de ella y de la familia, que lo lleva justamente a consultar o buscar ayuda. Ahora, el tema es bien complejo porque si vamos a hablar, por ejemplo, esto de ideas fijas, que hay mucha incidencia, digamos así, de personas con ese tipo de situación. El psicólogo puede ayudar, pero también hasta cierto punto. La medicina ortodoxa también puede ayudar, pero hasta cierto punto. La voluntad del paciente es fundamental en este caso, por ejemplo, de las ideas fijas. Él sabe que está sufriendo, sabe que hace sufrir a los que lo rodean, pero hasta cierto punto, o sea, no hay una regla básica, esto es así o algo así. O sea, no hay una receta, tenemos una infinidad de variaciones. Tenemos hasta, digamos, pacientes borderlines que están en el límite entre lo que se llama, entre comillas, lo normal y la enfermedad mental.
Entonces, cada caso es un caso diferente, no se puede generalizar. Estamos hablando así de varias, por ejemplo, la bipolaridad. También hay una infinidad de variaciones en eso. Entonces, uno tiene que entrar desde un tratamiento sistémico. Tiene que tratar al paciente, la parte emocional, la parte mental, la parte relacional con la familia, medicamentos para controlar la ansiedad. O sea, la idea es esa, acabar actuando de forma sistémica en todos los niveles para poder ayudar. No sé si respondí a tu pregunta. Sí, hija, muchas gracias, muy, muy claro. Ok. Es algo complejo realmente, sí. Muy complejo. Acá resalté algo que decía el maestro, que al relacionarlo pues con la sífilis, sea de esta vida o traída de otra, él pone que una motivación espiritual en intereses análogos puede a veces retardar el desarrollo de la enfermedad. Es como sacarlo de su mente de ese punto, de su base sexual, sacarlo de ese mundo. Está hablando de la adolescencia, ¿no? Generalmente las hormonas se exacerban. Este, de todas maneras, no sé si más adelante, porque más adelante el maestro da métodos para distintos casos. No sé si él está considerando este de demencia senil, qué hacer en caso de demencia senil. Pero bueno, si lo dice más adelante, lo veremos entonces, más adelante. Bueno, es la hora y viene un tema que bueno, creo que es bien interesante, entonces, que es la eutanasia, para verlo. Ah, tengo acá algo en el chat que no leí. A Ingrid que se tiene que retirar. Ok, bueno. Vamos entonces a concluir aquí para comenzar el tema de eutanasia en la clase que viene. Y si ustedes pueden ver la diapositiva, ¿la ven? Sí, se ve bien. Se ve, bueno, creí que no se iba a ver. Vamos a cerrar la clase con el permiso de todos ustedes. ¿Y quien quiere cerrar? La puedo cerrar yo también, Dianita. Adelante, muchas gracias, Neida. Mantra de contacto. Conocemos, oh Señor, de vida y amor, la necesidad. Conmueve nuevamente nuestros corazones con amor para que nosotros también podamos amar y dar. Oh.